Buen día, buenas tardes a todos aquellos que nos están acompañando en este webinar del día de hoy. Le damos la bienvenida al tema que vamos a tratar, cómo trabajar en armonía con la diversidad. Nos acompaña la consultora y coach organizacional Paola Rubio de México. Bienvenida, Paola. Muchísimas gracias, Ley. Muchísimas gracias, PDA Internacional, por invitarme a hacer esta aventura juntos de los webinars. Nos han funcionado muy bien, hemos llegado a muchas personas, hemos llevado aprendizajes valiosísimos prácticamente a toda Latinoamérica. Entonces, estoy muy contenta de estar aquí y si me lo permites, mi querida Ley, me arranco directito con el tema. Por supuesto. Gracias. Bueno, ¿qué sientes tú cuando escuchas la palabra diversidad? Te lo pregunto porque es una palabra que hasta hace algunos años no usábamos mucho. No era una palabra muy presente, digamos, en el vocabulario o en el lenguaje, ni de las empresas de antes, ni de las personas o de los trabajadores de antes. Entonces, ¿qué te viene a la cabeza cuando yo te menciono la palabra diversidad? Ya he hecho esta pregunta en otros grupos y casi siempre me dicen, me viene a la cabeza biodiversidad, el ecosistema creciendo, desarrollándose, floreciendo. Sí, 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 es verdad, ese es un tipo de diversidad. Hay otras personas que dicen, me viene a la cabeza la diversidad sexual, las tantas elecciones que hay ahora para ejercer la sexualidad y las tantas identidades que ya uno puede darse el lujo de tener, ¿no? Ese es otro concepto que los últimos años ha hecho mucho ruido, pues en todo el mundo. Ya estamos hablando de que ya tenemos más o menos como 20 años de que el movimiento LGBTI ya es parte de las culturas organizacionales, cosa que hace 20 años pues no se creía posible o aunque lo fuera era completamente velado. Sin embargo, de lo que te voy a hablar hoy sí es de esa diversidad, de resaltar las diferencias, del aprovecharlo, porque así como en la biodiversidad, nosotros somos los que nos vemos beneficiados al tener más opciones para comer, más árboles para respirar, oxígeno, mejores suelos, mejores yacimientos, no sé, mejores recursos naturales. Así lo mismo pasa con la diversidad cultural, que es de la que vamos a hablar hoy. También nos podemos beneficiar de ella, también nos nutre a un nivel espiritual, cultural, intelectual, y también es algo con lo que podemos convivir en armonía, y no solamente eso, sino aportar nuestro yo que nos hace distintos y nos hace diferentes a todos los demás, porque no hay nadie que sea igual que tú. Entonces, los objetivos de este webinar, como tú bien sabes, porque estaban en la invitación, es que cuentes con herramientas para poner en práctica el aprovechamiento de la diversidad a través de reflexionar acerca de la riqueza de la diversidad en el trabajo. Vamos a entrar en esa conversación. Conocer buenas prácticas de integración en la diversidad del trabajo, o sea, qué puedes hacer tú para aprovecharla, qué desafíos representa, qué ventajas trae, etcétera. Y 3, indagar en tips para trabajar en armonía con los equipos diversos, porque ahora tú ya te has dado cuenta que los equipos de trabajo son muy diversos, o sea, vemos quienes trabajamos con personas de Perú, pero de Colombia, pero otros que están en Miami, pero otros que están, o sea, como en distintas partes del mundo, ¿no? Yo hablo de mi caso, trabajo con muchas personas que están en Latinoamérica, pero también hay quien trabaja con muchas personas en Estados Unidos, en otros continentes, lo cual hace complejas muchas cosas que vamos a reflexionar a continuación. Entonces, primero que nada, ¿qué es diversidad? En la generalidad, ¿a qué se refiere la diversidad? Estas son algunas palabras clave que me ayudan a definirla. Variedad. ¿Variedad de qué? De todo. De puntos de vista, de perspectiva, de maneras de trabajar, de estilos de comportamiento, etc. Pluralidad, es decir, hay varias nuevas opciones. Antes teníamos una sola manera de trabajar, una sola manera de ser líderes, una sola manera de trabajar en equipo. Hoy hay pluralidad, es decir, hay muchas formas de hacerlo y además todos participan. Esa es la naturaleza de la pluralidad. Hay democracia, todos participan, todos son bienvenidos, todos tienen una voz y un voto. No importa qué tan diferente seas a lo que estamos acostumbrados a trabajar con, ¿ok? Diversidad también es multiplicidad, fíjense bien. Antes, el paradigma, sobre todo de liderazgo, era que el líder era el genio del equipo.
Entonces, el líder era la persona que tenía las ideas y la persona que decía cómo se tenían que hacer las cosas y todos los demás eran ejecutores de las órdenes del líder. Hoy en día sabemos que un buen liderazgo es aquel liderazgo que es multiplicador. Entonces, el líder ya no le toca o ya no le viene bien el disfraz de ser el genio del equipo, sino que ahora su genialidad va a estar en multiplicar la genialidad de otros, los talentos de otros, las idiosincrasias de otros. Entonces, la diversidad nos lleva a multiplicar los recursos intelectuales, los recursos emocionales, los recursos incluso materiales, etc. Y también cuando hablamos de diversidad, hablamos de diferencia. El mundo millennial, que es el que estamos viviendo ahorita, en donde los millennials están formando parte muy importante del grueso de trabajadores, o sea, realmente creo que ahorita son la mayoría, los baby boomers ya nos están jubilando, ya van de salida, los generación X, pues ya estamos hasta arriba, eso es lo que se esperaría más o menos, ¿no? Como la norma, digamos, no quiere decir que así tenga que ser a fuerza, pero es la norma. Y digamos que ahorita los millennials son los que comprenden el grueso de la población económicamente activa, trabajadora. Entonces, cuando se incorporan los millennials al mundo laboral, se empiezan a desear incluso las diferencias. No nada más a respetar, no nada más a tolerar, que a mí es una palabra que me cae gorda, porque tolerar es como te tolero. Creo que esto ya lo había platicado en algún webinar aquí con usted. Nos habla de diferencias, es decir, lo que antes era diferente era lo inadecuado, era lo que no entraba dentro de los estándares, era lo que no pertenecía a la norma, etc. Hoy en día sabemos que la diferencia vale la pena resaltarla, vale la pena cultivarla, fomentarla, celebrarla y visibilizarla, sobre todo visibilizarla. Es decir, somos diferentes pero no distintos. Ahí les va. En igualdad de condiciones como valor de personas, de seres humanos, somos absolutamente iguales, todos, sin importar nuestra edad, nuestro género, nuestras preferencias políticas, sociales, nuestro origen étnico, sociodemográfico, etcétera. Eso son, digamos, diferencias, las cosas que nos hacen diferentes, pero no somos distintos en nuestro valor humano, en ese sentido somos iguales. Sin embargo, si nosotros consideramos que la igualdad es todos tenemos que entrar en la misma caja, entonces nos estamos perdiendo de darle a todo el mundo la oportunidad de participar, a todo el mundo la oportunidad de crecer, a todo el mundo la oportunidad de dejar su huella. Entonces, aquí es en donde la diferencia empieza a tomar mucha importancia. Esto se lo debemos completamente a los millennials, que son los que más apertura mostraron a nivel generacional ante las distintas maneras de pensar. Y es que, bueno, ellos son los padrinos y las madrinas, digamos, del difuminado de las fronteras entre países, ¿no? La globalización, son hijos de la globalización, o sea, vaya, hay como muchas cosas, muchos factores que hacen que los millennials sean quienes un poco traen con más fuerza a la mesa de conversaciones el tema de la diversidad. Ahora, vamos a hablar de qué tipos de diversidad encontramos en las organizaciones. Bueno, la primera es la demográfica, que son realmente todos esos aspectos que se podrían considerar como variables para hacer una estadística. Por ejemplo, la nacionalidad, ya podemos trabajar con personas, como yo les ponía mi ejemplo, con personas de Colombia, de Perú, de Ecuador, ya. El sexo, el género, más bien en este caso el género, la edad, el grupo de edad, a qué edad perteneces en una empresa. Ya tenemos trabajando 4 generaciones, baby boomers, generación X, millennials y los Z, la generación centennial, que ya se vienen, ya empiezan, ya están por los 20 años, 19 años, entonces ya empiezan con sus primeros trabajos de entrada, con sus primeras prácticas profesionales. Entonces ya hay muchas empresas que tienen 4 generaciones en un mismo lugar de trabajo. Cuando digo lugar de trabajo, no lo veas como un lugar físico de trabajo, sino en una empresa, ¿vale? En una organización. Otra manera de entender la diversidad es también a nivel sociocultural. O sea, somos bien diferentes en nuestras creencias, en nuestros valores, en el tipo de familia en el que crecimos, en las escuelas a las que fuimos, si es que fuimos, porque también en una misma organización puede haber una persona que no sepa leer y que desde luego seguramente va a estar en las capas más bajas de la organización y
personas que tienen doctorado, que tienen especializaciones, que tienen muchos estudios, ¿no? Y pueden ser parte de la misma empresa. Obviamente ocupando puestos muy diferentes y con diferentes grados de responsabilidad, pero sucede, ¿no? Sí hay diversidad sociocultural. O personas que pertenecen a una raza que no es la mayoría en el lugar en el que yo vivo, ¿no? A una etnia, a un grupo indígena, etcétera. Ya cada vez empezamos a ver un poquito más de eso. Vamos avanzando en ese sentido. Y por último, también está la diversidad en nivel de conciencia. Me refiero a tanto en conciencia personal, de qué tan evolucionado está tu pensamiento, qué tan bien integrado estás con el hacer bien en el mundo, qué tan bien está tu espiritualidad, eso es por un lado, y por otro lado también la conciencia cognitiva, o sea, el conocimiento que has adquirido, los aprendizajes, tu nivel de inteligencia, inclusive tu manera, tu capacidad de análisis, todo eso también son diferentes. No quiere decir que la persona que es más inteligente valga más que la que no lo es, pero sí hay personas que son más inteligentes que otras desde distintos puntos de vista, ¿vale? Puede haber una persona que sea altamente inteligente en el tema numérico, matemático, pero que no tenga ni media pizca de ritmo, que no sea nada entonado, y esa es otra inteligencia. Así como la primera persona que les mencioné tiene una inteligencia racional analítica, matemática, la otra persona puede tener una inteligencia musical. Entonces, no quiere decir que el que sabe muy bien matemáticas es más inteligente que el que es buen músico. Son diferentes inteligencias, y eso nos hablaba Howard Gardner en la década de los 90, y nos empezamos a dar cuenta de que efectivamente hay diversas inteligencias, ninguna es mejor que la otra, cada una se ocupa en distintos contextos. Y obviamente las empresas ya han adoptado esta información y la han sabido aprovechar muy bien. Entonces, bueno, hasta aquí ya tenemos más o menos una pinta de qué tipos de diversidad podemos encontrar dentro de una misma empresa. Vamos a hacer una pequeña pausa para reflexionar y me encantará, te voy a dar un minutito nada más para que pienses, y me encantará que me lo pongas en el chat. ¿Qué tipo de diversidad puedes apreciar en tu lugar de trabajo? Te lo voy a regresar para que lo recuerdes. Tómale una foto. Demográfica, acuérdate, diferencias en la edad, diferencia en los orígenes, en las nacionalidades, en los géneros, etcétera. Diferencia sociocultural, que tiene que ver con los valores, con las tradiciones, con las costumbres, incluso también con el grupo socioeconómico al que pertenece, etcétera. Y la tercera es de conciencia, que tiene que ver tanto la conciencia que tengo yo dentro de qué tan buen ciudadano soy para el mundo o no, como qué tal está mi esquema mental, ¿vale? Mi esquema racional. Entonces, si tú puedes encontrar los tres tipos, pon encuentro los tres tipos. Si solamente encuentras uno, pon uno. Compárteme lo que necesites. Y yo, aquí mi querida Ley me va a estar pasando las preguntas para que yo las vaya viendo, todas las que vayan entrando, ¿vale? Entonces te voy a dar un minutito. A ver, aquí nos escribe Luis Oliveri, que nos comenta. De los tres tipos, si bien somos una empresa muy homogénea en cuestión generacional, en todo lo demás somos muy diversa. Me da mucho gusto. Me encantaría que me dijeras, Luis, de qué generación ocupa principalmente tu empresa. ¿Qué estamos hablando de millennials, de generación X? Cuéntame. Constanza Lara nos dice que en su empresa encuentra diversidad demográfica y sociocultural. Muy bien, muchas gracias, Constanza. ¿Alguien más, Ley? A ver, dice Verónica Heredia. Encuentro los tres tipos: migrantes, personas expresidiarias. Ese es un gran nivel de inclusión. Feminidades, feminismo, comunidad LGTBIQ y más. Gracias, Vero. Elisa Guzmán, encuentro los tres tipos. Esa es una muy buena noticia, Elisa. Qué bien. Vale, vamos con dos
dos comentarios más. Verónica, no sé si es la misma Verónica Heredia, también encuentra diferentes generaciones. Es correcto. Y bueno, parece que ya. Si de todas maneras quieres agregar algo, puedes tomarte la libertad de escribirlo en el chat. Ahora, vamos a platicar, a ver, ¿cómo se ve la diversidad en una empresa? ¿Cómo te das cuenta que esta empresa es diversa, acepta y tolera y de hecho fomenta las diferencias? Encuentra, porque fíjese, una cosa importante de una empresa diversa es que ponen el foco mucho más en la semejanza que en la diferencia. Sí, claro que la diferencia es un valor agregado y de hecho es un activo fijo si se ponen a pensar, pero la idea es, somos, como les dije hace ratito, una cosa es ser diferente y otra cosa es ser distintos. Somos diferentes, pero no somos distintos. Entonces, siempre una empresa diversa se va a poner atención en aquello que nos une, ¿vale? En la que nos hace iguales, que nos hace parecidos, aunque todo lo demás sea diferente, nuestras elecciones, nuestros puntos de vista, nuestro origen, nuestras creencias, que sí nos hace iguales. Entonces, 4 maneras de encontrar. Hay una representación proporcional del 50 y 50 entre hombres y mujeres en cargos directivos. Este todavía es un camino largo, todavía no se llega a que haya esta representación proporcional en todas las empresas, pero ya se va caminando, ¿no? Todavía hay muchas empresas que son cabeza de mujeres muy importantes. Tenemos, por ejemplo, el caso de Maera de Nissan, que es la CEO, que ya está en Japón, o sea, que ha ido creciendo muchísimo. Bueno, pues ella y en general Nissan es una empresa que sí está buscando como el gender balance, ¿no? Otro ejemplo de diversidad es que se contratan personas con alguna discapacidad física o mental. Física, es decir, personas ciegas o personas con problemas auditivos. Ya se sabe que precisamente hay trabajos que sí pueden desarrollar. Yo les voy a platicar en una empresa en la que estuve colaborando unos meses en un proyecto que se llama Jumex, muy grande aquí en México. Ahí tenían un programa en donde contrataban a coaches ciegos. O sea, los coaches eran ciegos y entonces desde una perspectiva muy diferente de lo que estamos acostumbrados, porque los ciegos entienden al mundo de una manera muy diferente. Estos coaches colaboraban con las personas para ayudarlas a desarrollar otras habilidades, ¿no? Soft skills principalmente. Burger King, o sea, en Burger King también hemos visto que contratan y fomentan el trabajo con las personas con síndrome de Down. No sé si en todos los países se ve esto, pero es algo que tiene permanentemente Burger King como marca, ¿no? Que sí dan trabajo a personas que tienen síndrome de Down. ¿Por qué? Porque todas esas personas que les acabo de mencionar, tienen una discapacidad, pero pueden desarrollar un trabajo. O sea, hay trabajos para ellos. Y eso les devuelve la dignidad, les devuelve la visibilidad, les devuelve su valor como persona que tienen, ¿no? Cuando una empresa los invita a formar parte de sus filas. También nos damos cuenta que cada vez tenemos más extranjeros entre los colaboradores. Eso le da mucha riqueza a gente que viene de otros países o gente de nuestro país que se va a tomar cursos o cosas así a otros lados y después regresa no como antes, regresa con una visión más global de las cosas, etcétera. Entonces, esta movilidad intercultural y multinacional también hace que la diversidad sea una constante y una necesidad del día a día. Y por último, existen colaboradores que abiertamente se manifiestan LGBTI+, que pueden ser ellos mismos, que no tienen que esconder una parte de lo que ellos son, y que además esto que los hace ser quienes son no les afecta en su desempeño, no les afecta en su capacidad crítica de tomar decisiones. O sea, son personas que pueden ser igualmente, igual que cualquier otra persona, competentes y súper buenos colaboradores. Entonces, eso también ya sabemos que pues es un plus que dan las empresas inclusivas, ¿no? El visibilizar a estas personas y el trabajo de estas personas. Ahora, ¿qué aporta la diversidad? Vamos a ver, ¿qué nos deja la diversidad? Primero que nada, perspectiva. ¿Qué significa la perspectiva? Es la suma de varios puntos de vista. Cuando yo tengo perspectiva, entiendo una realidad, si la veo de este lado, pero si la veo de este otro lado ya encontré otras cosas, pero cuando la miro por acá ya encontré más información. Bueno, esa perspectiva se logra muy fácilmente cuando tienes muchas cabezas aportando, ¿vale? Como dicen,
el equipo siempre será más sabio que el más sabio del equipo. Y esto es sobre todo si parte de ese equipo es la diversidad. O sea, hay distintas maneras de pensar, hay distintos puntos de vista, hay distintas experiencias, hay distintas maneras de presentar las cosas, ¿vale? Entonces, la perspectiva siempre es algo que nos sirve muchísimo para incrementar la productividad, trabajo de equipo, etcétera, etcétera. También nos aporta pensamiento global y el pensamiento global nos ayuda a tanto a encontrar qué buenas prácticas se hacen en general en otros lados en temas de inclusión, en temas de diversidad, como nos ayuda a sentirnos como ciudadanos del mundo. O sea, si yo como mexicana estoy trabajando en otro país que no es México, el saberme yo ciudadana del mundo y tener un pensamiento global me lleva a ser muchísimo más comprometida con mi carrera, muchísimo más comprometida con la empresa en la que estoy. Entonces, realmente esta es una apuesta importante para el desarrollo del pensamiento global, el considerar a la diversidad. También mejora la captación y retención del talento. Les voy a explicar por qué. Primero que nada, porque para los millennials, aquí voy primero con la retención, para los millennials es muy importante el contacto con el mundo. Les encanta viajar, es como la prioridad, antes que comprarse una casa y embarcarse con su primera propiedad, lo cual era muy generación X y muy baby boomerista. El millennial lo que quiere es conectar con el mundo, le gusta viajar, le gusta entender otras culturas, le gusta tal. Entonces, imagínate que a su centro de trabajo le llevas esa interculturalidad que está buscando, ese otro punto de vista de una persona de otro país, esa posibilidad también de moverse. Y entonces resulta que como se ha ampliado la oferta de trabajos, porque ya no nada más estás limitado a trabajar en tu ciudad, con esto del home office y del irse difuminando las fronteras con la tecnología, ya no estás limitado necesariamente a trabajar solamente en la ciudad en la que vives. Puedes trabajar, yo trabajo en México, o sea, la sucursal de mi oficina, digamos, mi central está en la Ciudad de México, yo vivo en Acapulco. Entonces, sigo trabajando igual, desde aquí, y así seguiré. Y eso lo que te hace es que puedas retener al talento, porque el home office hay muchas, pero muchas personas que realmente lo valoran. Y en el tema en cuanto a la mejora de captación, siempre es muy motivante aspirar a trabajar en una empresa en donde hay personas de otros países, en donde se hablan quizás otros idiomas. Yo alguna vez critiqué mucho el hecho de que ya hablamos Spanglish, también producto de la globalización principalmente, pero ya hablamos Spanglish, ¿eh? Todo, estamos llenos de términos en inglés y tal, y es más, la gente que trabaja en empresas transnacionales, pero que están en México, se habla en inglés. Yo siempre decía, pero ¿por qué se hablan en inglés si todos son mexicanos? Bueno, justo por esto. Porque el inglés, pues es el lenguaje universal, o sea, es el lenguaje que si tú quieres conectar ahorita por el momento, porque dicen que después va a ser el chino, quién sabe, pero ahorita pues es el inglés, ¿no? En donde nos encontramos casi todos los que somos hispanos, pero también los de otros países, creo que todos nos encontramos en el inglés. Entonces, pues eso, el hablar otro idioma dentro de una empresa y el convivir con personas de otros países, de otras nacionalidades, de otras culturas, mejora la captación de las personas. Y bueno, incrementa la motivación y el rendimiento laboral, eso también muchísimo, impulsa el trabajo de equipo y sobre todo esto es porque aumenta el compromiso y el sentido de pertenencia. Manda el mensaje de, en este equipo todos somos ciudadanos del mundo. No hay el colombiano, el mexicano, el boricua, ¿vale? O sea, aquí todos somos ciudadanos del mundo. Bien, ¿qué desafíos implica la diversidad? Aquí está lo interesante, porque sí, hasta ahorita les he vendido súper bien la idea de que sí, apoyemos a la diversidad, pero trae muchos desafíos implícitos. Primero que nada, hablar el mismo idioma. A mí me sorprende, por ejemplo, aquí en México, pues prácticamente en todo el país se habla español, excepto en algunos lugares donde se hablará quizás, digamos, la lengua de cada región, ¿no? Pero en general todo el mundo habla español. Sin embargo, no es el mismo español que se habla. Personas de Mérida, que están al sur de México, o personas de Chihuahua, que están al mero norte de México. Son mexicanas, hablan español, pero no hablan el mismo español. Tienen diferentes entendimientos de las cosas, tienen diferentes verbos, tienen diferentes apodos para referirse a las cosas. Es lo mismo que pasa aquí cuando trabajamos con personas que son de otras nacionalidades, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, si tú dices,
no, hombre, eres un pendejo. Bueno, estás diciendo un super insulto. Es una super grosería decirle a alguien que es un pendejo. Y el otro día en una reunión de trabajo con una chica que era colombiana, una chica paisa, decía, no, hombre, no, esas son puras pendejadas. Y los que éramos mexicanos estábamos así traumados de ¿qué? O sea, ¿por qué estás diciendo esas cosas? No, no, pues para ellas son boberías, son niñerías, ¿no? Corríjanme si estoy mal, si tengo a alguien por ahí colombiano. Entonces, dos personas que alguien puede utilizar inocentemente una palabra que si no tiene referencia cultural de los que están ahí, puede resultar una mala palabra. Entonces, es un ejemplo sencillo que seguramente se arreglará con una aclaración, pero lo que voy es que hay que aprender a hablar el mismo idioma. Y ahorita, cuando lleguemos a la parte de tips, les voy a decir cómo lo pueden lograr. También implica el desafío de que tengas constantemente que evitar errores de percepción y está un poquito relacionado con el punto anterior. A ver, esto cómo lo estoy entendiendo, lo estoy entendiendo como yo mexicana, o será que lo puedo entender como yo sin identificarme con el hecho de que soy mexicana, mujer de determinada edad. O sea, vamos a entender los fenómenos como fenómenos, los eventos como eventos, y las interpretaciones las vamos a dejar de lado. Si de por sí es una regla de comunicación humana en el día a día, recomendable para todos, especialmente importante se vuelve cuando hablamos de diversidad y cuando hablamos de equipos diferentes, ¿vale? De diferentes edades, de diferentes nacionalidades, de diferentes ideologías, etc. Hay que trabajar con lo diferente. O sea, lo diferente no es malo, no es malo. Es más, podríamos dejarle de llamarlo diferente. Vamos a llamarle con lo diverso. Me gusta más esa palabra. Porque lo diferente es como, esta es la norma establecida, esto es lo que debe ser, y esto es lo que no fue como debe ser, pero es diferente, ¿sabes? Entonces, esas pequeñas sutilezas del lenguaje nos van configurando el pensamiento y mucho nuestras creencias y nuestra predisposición al trabajo en diversidad. Bueno, y hay que encontrar puntos en común. Esto es lo más importante. En dónde sí coincidimos. En qué sí somos parecidos, porque de ahí es que nos vamos a apalancar, ¿vale? A partir de lo que nos une, vamos a construir lo que nos hace diferentes y vamos a hacerlo en armonía. Vamos a hacer otra pausita para reflexionar. Te voy a dar otro minutito. ¿Qué ha aportado la diversidad a tu vida y qué te ha dejado? Cuéntame, no tiene que ser a fuerzas o sea, no tienes que haber trabajado con una persona. Si a lo mejor tú dices, no, pero es que yo soy de Colombia y en mi trabajo con puros colombianos. Bueno, ok, piensa en otro ejemplo, aunque no sea de tu trabajo. Estoy segurísima de que en algún momento te alimentaste de diversidad. En algún momento aprendiste algo de otra persona. Pudo haber sido en un viaje, pudo haber sido en el trabajo, pudiste haber tenido a lo mejor una relación con una persona que es de otro país, a lo mejor tienes un amigo o amiga que es de la comunidad LGBTIQ y anexas, no sé, ¿qué ha aportado la diversidad en tu vida? ¿Puedes identificar el último ejemplo que tuviste de diversidad? Bueno, les voy a dar un minutito y lo leo por acá. Bueno, mira, tenemos a Laura Peña que nos dice, al ser migrante, aprendí mucho de diferentes culturas, también migrantes, del lugar en el que vivo ahora. Muchas gracias, Lau. Ok, vamos a ver si tenemos alguna otra, parece que sí. Ok, ok, parece que no. Entonces vamos a continuar. Ah, no, aquí está. Paola Albornoz, mi tocaya Paola. Mucha multiculturalidad entre mis compañeros de la universidad. Aprendí a ser más tolerante. Claro, claro. Ese es uno de los primeros frutos. A mí me gusta más la palabra aceptación. Les voy a confesar. O sea, más que la tolerancia, porque la tolerancia es como te tolero, te tolero. O sea, no me encantas, pero te tolero, ¿no? Me gusta más la palabra aceptación.
Nos dice Verónica Heredia. Me ha dado la mayor riqueza de pensamiento y perspectiva. Respeto, escucho, comprendo y me conecta con la humanidad desde otro lugar. Para mí la diversidad es todo. Ay, muchas gracias, Vero. Qué bueno que seas así. Nos gusta mucho tenerte en este mundo. He aprendido que trabajar con personas mayores es un beneficio dada su expertise y experiencia profesional, nos dice Viviana. Es correcto. Complementar mis ideas con puntos de vista que jamás había podido identificar. Pati Díaz. Bien, Patricia. La diversidad me ha enseñado a aceptar las diferentes formas de pensar y comportarse de las personas y sobre todo a respetarlas. Elisa Guzmán. Y César Guillermo nos dice que sí, él ha recibido y ha aprendido costumbres y culturas diferentes. Muchas gracias, César. Pues gracias a todos los que participaron. Bueno, aquí te voy a dar algunos tips para convivir en armonía con la diversidad en tu equipo. O sea, hay unas cosas que no fallan y hay otras cosas que ahorita vamos a descubrir qué podemos hacer. Primero que nada, haz una radiografía de tu equipo. Vamos a decir que a lo mejor, no sé si tú eres CEO de alguna empresa, tú que estás aquí escuchándome, o no, pero por lo pronto con tu equipo de trabajo, si tú no puedes esto convertirlo en una cultura organizacional porque no tienes las credenciales, no eres el CEO o la CEO, bueno, trabájalo con tu equipo, ahí sí puedes, ahí sí tienes, esa es tu área de dominio. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer una radiografía de tu equipo, tanto tomando en cuenta lo demográfico como lo sociocultural, etcétera, todo, desmenúzalo. ¿Quiénes son? ¿Cuántos años tienen? ¿De qué género se consideran ellos? No de qué género los ves tú, de qué género se consideran ellos, cuáles son los estilos de trabajo. Hay gente que le gusta más el trabajo autónomo, hay gente que le gusta más el trabajo con otros, el colaborativo. Ni uno ni el otro son la regla y la norma de lo que debe ser. Los dos sirven para distintas cosas. Los dos se ocupan en momentos diferentes. O sea, analiza todo tu equipo, o sea, de verdad date la tarea de estudiarlos, de conocerlos, pero no desde el lado de juzgarlos o de medirlos o de ver qué les puedes mover, ¿no? Haz la radiografía de así como están. Te va a resultar un ejercicio bien interesante cuando tú haces un análisis y lo pones en papel, de verdad te da mucha información y un gran panorama. 2, conozcan cómo pueden aportar más al equipo. Aquí hay que hacer un mapa de competencias y tienes que revisar cuál es la forma en la que los integrantes del equipo interactúan entre sí. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros con PDA Assessment, justo lo que hacemos es meter en la licuadora, para meter, nuestra plataforma nos hace ese trabajo de comparar las distintas personalidades de todos y encontrar puntos en donde pueden crear sinergia y puntos que pueden ser conflicto entre ellos. Y aparte nos dice que tenemos que cambiar. Entonces, a mí como coach, la verdad, me sirve muchísimo trabajar con PDA por esta razón, porque nos ayuda a hacer un mapa de competencias. Entonces, cuando tú tienes este mapa y tú te das cuenta, a ver, Juan es introvertido y es muy bueno para los análisis numéricos. Aquí tengo a Fabiola, que Fabiola es extrovertida y es muy creativa y es muy buena para hacer las presentaciones. Ah, pero aquí por otro lado también tengo a María, que aunque le gusta trabajar de manera autónoma y no necesita supervisión, sí, ella no sabe dar muy bien, que digamos, seguimiento, ¿no? Entonces, tú vas viendo todas las cosas que tienen a favor, todas las cosas que tienen en contra. Y esto también te sirve para planear tu jugada de equipo, de lo que viene, el logro de metas y la clarificación de roles, tareas y responsabilidades. Entonces, es como cuando un entrenador o un director técnico pinta en el pizarrón cuál va a ser la jugada de fútbol de ese día, cuál va a ser la estrategia para jugar. Aquí lo mismo. Pero tú ya tienes claro competencias, habilidades, preferencias de trabajo, tendencia de manejo emocional, que si es más racional o es más emocional, etcétera. Y esto, pues, te puedes sentar a hacerlo tú, pero yo te recomiendo mejor que me llames a mí y yo te ayudo a hacerlo con PDA, porque la verdad es que la herramienta prácticamente lo hace sola. Ya lo demás es nada más un análisis como más estratégico, ¿no? Y en equipo, esto es bien importante, en equipo, todos juntos, acuérdense, todos participamos, aquí es multiplicidad, aquí es participación, democracia, todos juntos en equipo vamos a clarificar la cultura individual primero, para poder después definir la cultura del equipo. ¿Cómo lo harías? Muy fácil. Puedes hacer una sesión
con un coach, yo te puedo ayudar con muchísimo gusto, o lo puedes hacer tú mismo también, conversando abiertamente sobre valores, significados de las cosas, sobre cuáles son las dolencias culturales. Y lo puedes hacer tan fácil como un juego. O sea, que de repente, en una reunión que tenga todo el equipo programado, dejen unos 30 minutos al final para jugar este juego, todas las veces que se reúnan, ¿no? Y poco a poco vamos contestando en cada reunión a una pregunta. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es el valor más importante para ti? Muy bien. Y la siguiente sesión. A ver, vamos a, ¿qué en tu cultura, qué cosa se considera una grosería y qué cosa se considera un reconocimiento? ¿Sabes? O sea, eso, sentarnos a hacerlo eso, a conversarlo, pero lo primero que tenemos que hacer es visibilizarlo, verbalizarlo y, ¿cómo se dice? Transaccionarlo con el otro. O sea, esto es algo que tenemos que ir definiendo. Hay ciertas dolencias culturales que tienen las personas, entonces hay chistes, por ejemplo, bromas o comentarios o ejemplos que no se puedan poner. Yo les voy a contar una cosa que me pasó hace algunos años. Yo estaba trabajando con una empresa alemana. Bueno, no, cuando yo digo estaba trabajando, quiere decir que estaba como en un proyecto con ellos. Yo estaba trabajando en una empresa alemana y en algún curso, no me acuerdo cómo estuvo, pero puse de ejemplo algo, puse de ejemplo a Hitler. O sea, en un ejemplo negativo, obviamente, ¿no? Puse de ejemplo a Hitler y ya, X, seguí con el curso y todo. Y al ratito me escribió alguien que tomó ese curso y me dijo, oye, te voy a hacer una recomendación. Estuvo padrísimo tu curso y todo, pero la próxima vez que quieras poner un ejemplo de Hitler, acuérdate que esta es una empresa alemana. Y a los alemanes no les gusta mucho esa conversación, o sea, no les gusta que los identifiquen con esta historia, o sea, se la están queriendo quitar. Es como si acá nosotros, o sea, yo me ofendo cuando en las películas de Hollywood los mexicanos, o México siempre sale un terreno lleno, o sea, terroso, sin pavimento, con el charro, con su sombrero, su burro, casas pues, de cartón, o sea, no manches, no es México, no es así. Sí, hay partes así, no, claro, claro que hay partes así, pero México no es así, o sea, la Ciudad de México es una ciudad súper desarrollada, moderna, cosas así, ¿no? Entonces, hay historias con las que a los mexicanos no nos gusta recordar, no nos gusta relacionarnos, como ese estereotipo del charro en el pueblo terroso y seco, ¿no? Feo. Así, cada quien. Entonces, hay que saber dentro de nuestro equipo si hay que estar muy conscientes y muy con el radar prendido de qué cosas pudieran ser poco sensibles culturalmente hablando o políticamente incorrectas, ¿ok? Porque a lo mejor para ti es un chiste o una broma, pero para el otro puede ser que sí se llegue a herir una sensibilidad cultural. Y ahora, dicen que los millennials son de cristal, que todo les daña, que todo les ofende, que todo, un poquito sí, o sea, un poquito sí siento yo que están hipersensibles, pero otro poco no, otro mucho no, Adel, porque realmente es que esta generación es la que denuncia, oye, aquí pues hay que tener cuidado y respetar las diferencias y cuidar, ser considerado con los sentimientos de todos, ¿vale? O sea, del que viene de acá, pero del que viene de allá, pero de la que, ¿sabes? O sea, hay que cuidar los sentimientos de todos. Entonces, por eso se cree que los millennials son hipersensibles. Pues sí, porque son los primeros que señalan ese chiste es sexista, ese chiste es racista, ese comentario es elitista, o sea, ¿sabes? Entonces, hay que estar alertas de no caer en esto. Por eso es importante la conversación. Por eso es importante saber. También hay que crear un código de comunicación estándar, un lenguaje en común, sobre todo en cosas referentes al trabajo, ¿vale? Vamos a centrarnos más en eso. Trabajo y convivencia son parte de, o sea, están así, ¿no? Están pegadas. Ahora la convivencia es a distancia desde hace un tiempo, pero sigue siendo convivencia. Entonces, vamos a crear un código de comunicación estándar, vamos a hacernos cargo de checar que significa lo mismo para mí esto que para ti. Vamos a hacernos cargo de saber que entendimos lo mismo cuando planteamos los objetivos. Vamos a hacernos cargo de decir, ¿qué vamos a hacer si uno de ellos se atrasa? O sea, creen su propio código de comunicación estándar, su propia cultura, ¿ok? Su propio planeta, vamos a decir. También es bien importante que disfrutes del coincidir, o sea, aprovecha la oportunidad de dar y tomar, practicar la autoaceptación, la aceptación también, porque sabes que nadie entró en tu vida por casualidad. Si hoy te está tocando trabajar con esa persona que viene de otro lado, que tú no acabas de comprender porque es súper diferente a ti,
está muy bien, porque eso te tocaba, eso te toca trabajar, eso la vida tiene para ti. Entonces, tú decides siempre, como en todo, tú decides qué haces con esto que la vida te puso enfrente, qué haces con el desafío de trabajar con personas que piensan súper distinto a ti, que tienen otros valores, ¿qué vas a hacer? ¿Vale? Yo te diría, aprovecha la oportunidad, tú da lo mejor de ti, a ver qué se puede llevar esa persona, tú toma lo mejor de esa persona, acepta y disfruta, ¿ya? Digamos que eso sería con lo que yo te dejo. Ahora, si hay aún estrategias que puedes adoptar, yo te recomiendo estas, pero hay muchas otras que han puesto otras empresas, eso depende pues mucho de tu presupuesto, de la cultura organizacional y tal, pero por lo pronto con estas 4 prácticas, ya, estás del otro lado. Ahora, antes de pasar a la parte de preguntas, te quiero yo preguntar a ti que si tú quieres que yo te ayude con tu equipo o también que te ayude de manera individual a identificar cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus competencias, en qué parte tienes que ajustar un poquito comportamientos, qué cosas tienes que plantearte para tu siguiente nivel, por favor, escríbeme, me va a dar muchísimo gusto ayudarte. paolarubio.coach@gmail.com y podemos tener una maravillosa sesión o 2 o las que sean necesarias para que pues tengas clarísimo el mapa de tu equipo o tu propio camino individual. La herramienta PDA para mí es mi cosa favorita para el autoconocimiento y el autodescubrimiento y la automejora. Así es que por favor apunta mi correo electrónico y no te tardes en escribirme. Y bueno, vamos a la sección de preguntas y comentarios. Aquí, Ley, ¿cómo ves si aquí sí abrimos el micrófono para las personitas que levanten la mano? Yo no las puedo ver. Yo no puedo ver quiénes levantan la mano, pero... A ver, aquí tengo unas preguntas. Voy a comenzar por estas que ya me mandó Leila. Dice, al trabajar con personas LGBT, me enseñó que ellos tienen las mismas capacidades que uno, que son amigables, muy fieles, inteligentes, muy ordenados, que vivan la diversidad. Gracias, Durli Yasmín. Pregúntale Yairu, sigue. ¿Cómo se puede trabajar con un equipo que se niega a la diversidad? Un equipo que se niega a la diversidad. Me encantaría tener más información. Ojalá que quieras que te pasemos el micrófono para que me platiques más. Pero, ¿qué puedes hacer? Varias cosas dependiendo de qué posición estés. Si tú estás arriba, si tú eres líder de ese equipo que se niega a trabajar en la diversidad, de ti depende empezar a cambiar esa cultura. Tú tienes que siempre liderar con el ejemplo. Así como decía, predicar con el ejemplo, acá hay que liderar con el ejemplo. Entonces, primero, si tú eres líder, es eso, liderar con el ejemplo, tú poco a poco ir construyendo esta conversación con los tips que yo te di para que puedas empezar a cambiar la cultura y establecer la diversidad ya como un must. Aquí en este equipo trabajamos con diversidad. Ahora, ¿qué pasa si no eres la líder y tú te das cuenta que nadie quiere? Bueno, aquí la pregunta que te diría es, ¿tú estás en el lugar correcto para trabajar? Si la diversidad es para ti un valor muy importante y ese valor no lo estás recibiendo en el lugar en el que estás trabajando, yo te preguntaría, ¿ese lugar es el lugar correcto para ti? Porque, ojo aquí, también hay diversidad de culturas organizacionales, ¿eh? Y también eso nos han enseñado los millennials. Fíjense, los baby boomers y los generación X late, o sea, los más viejitos de la generación X, son desde que se mueren en la raya y se entregan a una empresa, ¿sabes? Entran a trabajar a una empresa y de ahí ya se jubilan. Ya los de generación X más abajo y los millennials ya no se casan solamente con una empresa. ¿Por qué? Porque hay diversidad de empresas. Es lo mismo. Así como la diversidad de todo viene a partir de la globalización, el boom de la diversidad viene a partir de la globalización. Lo mismo pasa con el mercado laboral. O sea, también hay más opciones, hay más diversidad, se hace más difícil retener a los empleados. Entonces, eso hace que la diversidad sea una conversación muy, muy importante de tomar. Y bueno, nos pregunta Silvana Jaffe. No es una pregunta, sino un comentario. En mi organización el 50% es extranjero y la verdad que no solo aprendemos un montón, sino que también nos divertimos cuando conversamos y aprendemos de las diferentes costumbres. Claro, por eso les decía, es muy motivante trabajar en un contexto multicultural, te sube muchísimo la pila, te sube mucho el compromiso, el sentido de pertenencia,
sí puedo creer que es muy, muy divertido. Yo también lo vivo y sí, efectivamente es muy divertido. Gracias, Silvia, por comentarnos. Silvana, bueno, creo que por ahí viene otra preguntita. ¿Viene preguntita o no viene preguntita, Ley? Ok. Dice José Harrods. Es difícil en las industrias duras involucrar a personas de la comunidad LGTB. ¿Cómo podemos aplicar estas políticas de inclusión? En las industrias duras, me estoy imaginando que te refieres, José, a las industrias como de manufactura, como más de industria. Es más difícil, todo, sí, o sea, ¿qué lo hace difícil? Los estereotipos. Los estereotipos, o sea, si estamos hablando del mismo tipo de empresas, tú y yo como empresas duras, obviamente son empresas en donde hay menos mujeres, porque el trabajo de la industria y el trabajo de eso es un trabajo típicamente de hombres. Y por supuesto, hay menos oportunidad para hombres que no cumplen con la regla, con el estándar del hombre blanco heterosexual, ¿sabes? Ahí sí es un poco más complicado. Hay empresas que son más difíciles que otras, ¿no? Las empresas de tecnología, por ejemplo, pueden estar mucho más avanzadas en ese sentido y todo sí tiene que ver totalmente la industria. Dice Jorge Bautista, ¿qué me recomendarías para implementar la integración de mujeres en puestos que generalmente son ocupados por hombres? Conductor de grúas, de maquinaria, etcétera, tanto para que se integren, pero que a la vez que se respeten. Hay que empezar por hacerlo, Jorge. Hay que empezar por hacerlo. O sea, ya es sentarse y ver que las próximas contrataciones tú busques tener un gender balance. Ojo, muchas empresas caen en el error de caer en el número, ¿no? De decir, a ver, como aquí tienes que tener 4 hombres y 4 mujeres, tienes 4 hombres, ya están cubiertos los puestos y tienes un puesto de mujer que está descuidado y tienes un candidato hombre que es muy bueno, no consigues a una mujer que esté competente para ese puesto, no consigues a una mujer, entonces, ¿qué haces? De todas maneras, contratas a la mujer por el número. Entonces, esos son los desafíos y los problemas que se generan ahorita en esta transición en lo que estamos aprendiendo a implementar la diversidad en todos lados. Pero, ¿cómo lo puedes hacer? Comienza por hacerlo. O sea, los próximos puestos que abras, empieza por encontrar mujeres. Puede ser que te tardes más porque hay menos mujeres en ese tipo de rubros. O la otra cosa que puedes hacer y que funciona mucho son los programas de mentorías. Mentorías, entrenamiento, focus group, todo eso que ayuda a sensibilizar a las personas a recibir o a adoptar a personas que tradicionalmente no ocupaban esos puestos, todo eso sirve. La mentoría, etcétera. Pero si quieres, con mucho gusto, si me escribes, Jorge, te puedo dar algún consejo ya además de manera personal. Dice Rita Bolívar, Pau, ¿cómo se llama la organización que incluye a personas con discapacidad como coaches? Jumex, se llama Jumex, es una juguera mexicana muy grande. Creo que también tiene presencia en Centroamérica. Amalia Zaniti, por ejemplo, trabajo con conductores de cargas, camioneros. Incursionar en la diversidad es sumamente complicado. Así es, así es. Sin embargo, yo conozco mujeres traileras, también. O sea, es complicado, pero no está la puerta cerrada. Y si está la puerta cerrada, hay que abrirla y hay que tocarla. Ojo, las mujeres no nos ganamos pidiendo las cosas, por favor, todas las ventajas que tenemos. A veces fuimos y conquistamos esos territorios y conquistamos esos mercados y protestamos y decimos, oye, no es justo. Entonces, el chiste es mandar la idea a las otras generaciones de cualquier trabajo que quieras, tú lo puedes realizar, que si quieres ser trailera, que si quieres manejar un tractor, que si quieres ser mecánica, y lo mismo con los hombres, ¿no? O sea, totalmente también los hombres tienen trabajos culturalmente prohibidos o restringidos para las mujeres, ¿no? Que si te quieres dedicar al cuidado del adulto mayor, pues eso es cosa de mujeres. Que si te quieres dedicar al cuidado de los niños, cosa de mujeres. Entonces, claro que es un reto, claro que estamos empezando, nos faltan algunos años, algunas décadas, me atrevería yo a decir, para que se terminen de borrar por completo este tipo de fronteras y entonces la diversidad entre en su apogeo. Y bueno, me parece que, así hay más preguntas. Dice Rosana Barrera, IBM en 2018 dijo que solo el 18% de las mujeres a nivel mundial ocupa posiciones de liderazgo o gerenciales. Es muy impactante todo lo que falta aún. Así es, Rosana, sí es muy impactante, sí hay todavía mucha desigualdad. Si quieren, después hacemos otro webinar, si les gusta el tema, después hacemos otro webinar de esto, de
de la participación de las mujeres en las organizaciones. Y nos dice Marlon Galindo, qué bueno que exista la diversidad, ya que donde yo trabajo hay personas de diferentes edades y que son sordomudos, y lo complicado que es poder comunicarte con ellos y lo fácil que es para ellos comunicarse con uno, exactamente. Que significa que te obliga a sacar lo mejor de ti y lo capaz que eres en ciertos terrenos. Me encanta, Marlon, tienes mucha razón. Es correcto. Ok, pues sí. Entonces les decía, ustedes acuérdense aquí con PDA, se pueden acercar tanto conmigo como con la gente organizadora. Platíquenos de qué temas quieren que hablemos, qué temas están hot en su región y aquí con muchísimo gusto se los preparamos. Me ha encantado estar con ustedes nuevamente. Escríbanme, por favor, acuérdense, paolarubio.coach@gmail o síganme en mis redes sociales. Estoy en Instagram y en Facebook como paolarubio.coach y en YouTube como Paola Rubio Coach también, ¿sale? Entonces, pues un placer estar con ustedes. Les mando un aplauso, abrazos, besos y me despido. Los dejo con Leila, que nos va a ayudar a cerrar nuestro webinar del día de hoy.